Mi prometida, justo en el día de nuestro 7º aniversario. Me pidió que termináramos. No fue por una infidelidad, ni por una pelea, solo que, estaba cansada. Yo asentí con calma. Está bien, de acuerdo, lo acepto, pero antes de separarnos, le propuse un juego. ¿Qué juego? Ser extraños durante una semana. Le expliqué claramente las reglas. Solo fingir ser extraños durante 7 días. 7 días a cambio de 7 años. Vale la pena, ¿no? Cuando el juego terminara, nos separaríamos oficialmente, para librarse rápido de mí. Ella aceptó, pero cuando realmente pasamos de ser amantes a simples amigos, y luego a completos extraños, quien se derrumbó fue ella. El aniversario de 7 años de nuestro amor. No tuvo cita, ni ceremonia, solo 5 palabras dichas con frialdad. Terminemos aquí, Gabriel, aunque ya sospechaba que este día llegaría. Cuando lo escuché con mis propios oídos, no pude evitar que se me humedecieran los ojos. ¿Puedes darme una razón? Andrea respondió con un rostro frío y distante. No hay nada. Solo estoy cansada. Incluso la razón era exactamente como la había imaginado. No pude evitar soltar una risa torpe, lo que hizo que ella frunciera el ceño. Molesta, pero yo, como si hubiera perdido el alma, solo asentí. De acuerdo, lo acepto, pero antes de terminar, juguemos algo juntos. ¿Qué cosa? Ser extraños durante una semana. Le expliqué las reglas. Solo fingir ser extraños durante 7 días. 7 días a cambio de 7 años. Vale la pena. Cuando el juego termine, nos separaremos oficialmente. Siempre me han gustado los juegos. En línea, en el móvil, de mesa, escape rooms, murder mystery. Incluso mi trabajo es en una empresa de videojuegos. Andrea pensó que era otro de mis juegos inventados. Pero para librarse rápido de mí, aceptó. Incluso decidió mudarse a casa de un cliente. Seguía tan impecable como siempre. Y en comparación con muchas mujeres que con el tiempo descuidan su apariencia. Ella, que siempre se mantenía presentable, se veía aún más fresca. Incluso en la ruptura, no hubo infidelidad ni discusiones. Simplemente estaba cansada. Cansada de mí, cansada de una relación monótona, cansada de un futuro predecible, cansada de los planes de vida. Pero, en el fondo, cansada de mí. Sin embargo, yo no siempre había sido así de aburrido. Cuando nos conocimos, era el pequeño sol, famoso en la universidad. Tenía amigos a montones a mi alrededor. Pero desde que comencé a girar solo alrededor de ella, esa luz se apagó. Aquella noche, hacía tiempo que no dormía solo en mi cama. Me dije a mí mismo, duérmete pronto, Gabriel. Es hora de desintoxicarte. Día 1. Por la noche, ya no tuve que dejarle agua caliente en la mesilla. Quedaban 7 días para la ruptura oficial. Día 2. Lunes. Andrea se levantó media hora antes que yo. Y preparó el desayuno en la cocina. Cuando me lavé la cara, ya había puesto a un lado mi propio cepillo y cosas de aseo. Ella notó que la pasta de dientes había cambiado. Y llamó a la puerta de mi cuarto. ¿Sacaste tus cosas del baño? ¿Dónde está la pasta vieja? Yo ya estaba vestido, con la mochila en la mano. Abrí la puerta y respondí con cortesía. No te gusta el sabor a limón. Así que la guardé. Hoy usa enjuague bucal. Y en la tarde compra otra nueva. ¿Sí? Ella frunció el ceño al instante. Solo es una pasta de dientes. ¿Para qué ser tan estrictos? Yo sonreí con frialdad. Mejor dejar todo claro. Ese día llevaba camiseta blanca, jeans, zapatillas deportivas, el cabello peinado con raya al lado, mochila de 2 asas, un estilo relajado y juvenil, muy distinto a mi yo habitual. Un oficinista serio y formal. Andrea, algo incómoda, me miró unos segundos con desaprobación. Pero al recordar la situación actual, solo cambió de tema. Herví huevos. ¿Quieres comer? Yo rechacé amablemente. Gracias, señorita Andrea, pero ya quedé en desayunar con mis compañeros de trabajo. Lo siento. Andrea quedó sorprendida una segunda vez. Porque la llamé cortés y distante, señorita Andrea. Yo no hice caso. Y salí directamente. Ella se quedó quieta mucho rato. Hasta que lentamente entendió. El juego de extraños por una semana había comenzado de verdad. Al bajar a la calle, me felicité a mí mismo. Segundo día de desintoxicación. Ya cambiaste la forma de dirigirte. Gabriel, vas mejorando. Mi compañera Lola me vio en la cafetería y exclamó. Vale que la empresa organice actividades de team building. Pero Gabriel, estás vestido demasiado informal. Yo fingí arreglarme la ropa. ¿Quién diría que este pantalón de la universidad todavía me queda? Todo gracias a mantener la figura. Lola rodó los ojos. A veces quedarse callado también es una virtud. Al llegar al punto de encuentro de la empresa, todos los colegas bromeaban. Vaya, al fin Gabriel se quitó esos trajes de maniquí. Esos trajes de maniquí. Eran mis trajes sobrios y apagados. Elegantes, sí, pero sin alma. A Andrea le gustaban, porque así yo parecía encajar mejor con ella. Ya en el autobús, Andrea me envió un mensaje. El juego acaba de empezar oficialmente. Yo no respondí. Regla número 1 de la desintoxicación. No responder a ningún mensaje de un extraño. Las actividades principales eran un poco aburridas,
pero hacer una barbacoa juntos resultó muy divertido. Mientras esperábamos a que la comida se cocinara, formamos un grupo para jugar. Gacha, póker, hombre lobo. Probamos de todo una ronda. Yo ganaba sin parar, y mis compañeros gritaban: «Gabriel, ¿estás hackeando el juego? ¿Cómo es posible que ganes en todo?». Me burlé de mí mismo. No es para tanto. En el juego del amor perdí miserablemente. Al decirlo, me di cuenta de que 7 años de amor podían resumirse en un tono de broma como ese. Mis compañeros me miraron sorprendidos. ¿No que tenías novia desde hacía 7 años? Mientras repartía de nuevo las cartas, respondí con indiferencia: se acabó el contrato. Ella decidió no renovarlo. Todos se miraron entre sí, sin atreverse a hablar durante un rato. Justo entonces, mi teléfono sobre la mesa se iluminó con un mensaje. «Andrea», escribió, «¿queda algún medicamento para la fiebre en casa?». Resulta que estaba enferma. Su tos de la mañana no era por timidez, sino seguramente porque había dormido en el estudio y se había resfriado. Instintivamente tomé el móvil, para enviarle unas palabras de cuidado. Pero al abrir la ventana del chat, me detuve de golpe. ¿Qué tenía que ver su enfermedad conmigo? Además, esa palabra, casa, de repente me resultó hiriente a la vista. Si ya estábamos a punto de separarnos, ¿qué casa podía quedar? Respiré hondo, puse el teléfono boca abajo. Me obligué a verla como a una extraña. Y seguí jugando con mis compañeros. Aunque mi mente divagaba de vez en cuando, la razón me recordaba. No podía ablandarme otra vez. Durante todo el día, ella no volvió a contactarme. Quizás también se dio cuenta de que había roto las reglas del juego. Por la noche, mi departamento organizó una cena y karaoke, y nos quedamos hasta muy tarde. Al final, un becario cortó la típica canción de Amigos y la cambió por un tema de K-pop. ¿Para qué escuchar esas viejas? Los jóvenes tenemos que bailar. Todos fueron arrastrados a la pista. Y yo, en medio de aquella multitud de danza caótica, recordé la primera vez que vi a Andrea. Fue en el 60º aniversario de la universidad. Mis amigos me arrastraron al escenario a bailar una canción de un grupo masculino. Mi chaqueta de traje tuvo un percance, y solo al salir al escenario me di cuenta. Para evitar mostrar de más, improvisé pasos torpes para disimular. El público abajo animaba a los demás. Y yo, en un rincón, con el corazón a mil por miedo de que una foto vergonzosa acabara convertida en tema viral en los foros. Con mucho esfuerzo terminé la actuación, y me apresuré a correr hacia el baño. De pronto, alguien me puso un abrigo sobre los hombros. Era un gabán ancho y grueso, que cubría justo lo que no debía mostrarse. Me quedé atónito, y al levantar la cabeza vi, entre bastidores, a la presentadora acercarse a mi oído y susurrar: «El que bailó contigo hace un momento. Mejor ten cuidado, no es nada de fiar». Ese era el amigo que me había arrastrado a bailar. Antes de que pudiera reaccionar, él ya salía de nuevo al escenario junto al presentador masculino. Y quien me había dado el abrigo era Andrea. Al quedarse sin gabán, ella apareció con un vestido blanco. Subió al escenario con aire de diosa. Yo la miré presentar con calma, su perfil iluminado por los focos, y lo grabé en mi corazón al instante. Después de eso, me fui distanciando poco a poco de ese amigo, hasta perder el contacto. Un día intercepté a Andrea en el aula para devolverle el abrigo. Y de paso la invité a comer. Su compañera de cuarto bromeó entrometiéndose: ¿solo la invitas a ella? Los que vieron cómo te cortaban el traje fuimos todas nosotras. Fue entonces cuando supe que en los camerinos, las amigas de Andrea lo habían visto todo. Mientras yo estaba distraído, aquel supuesto amigo había usado unas tijeras pequeñas del equipo de maquillaje para cortar mi chaqueta. Ellas lo comentaron con Andrea, y por eso ella improvisó lo del abrigo. Luego invité a comer a todo su dormitorio, como forma de agradecimiento. Desde entonces, ellas solían ir a apoyarme en mis actividades, y yo también iba a verlas competir. Poco a poco, nos convertimos en un grupo fijo de amigos. En esa época tenía muchísimos amigos, y no me parecía extraño. Pero, sin saber cómo, los encuentros terminaron reduciéndose a Andrea y yo. Comer juntos, ir al cine, estudiar en la biblioteca, pasear por la pista de atletismo. Mi compañero de cuarto decía: «Esto ya es demasiado ambiguo, no parece amistad». Yo también sentía que estar tan cerca de Andrea podría causar malentendidos con los chicos que la admiraban en secreto. Así que fui reduciendo poco a poco nuestros encuentros. Pero ante mi distanciamiento, Andrea no se puso nada contenta. En Nochebuena del tercer año, mis compañeros de cuarto y yo íbamos al supermercado de madrugada a comprar ropa. Al bajar las escaleras nos topamos con ella, que sostenía una caja de regalo envuelta con esmero, esperándome en la entrada. Al vernos a todos juntos, se quedó un momento parada. ¿Vas a salir con ellos? Yo sonreí. Sí, vamos a cenar juntos. Ella apretó los labios, y me entregó la caja. ¡Feliz Navidad! Con solo mirarla supe que era una manzana. Le di las gracias, pero ella no se marchó, sino que preguntó: ¿mañana también sales? Mis compañeros enseguida me dieron codazos, bromeando: vaya, parece que alguien quiere invitar a salir a nuestro Gabriel. Yo los aparté con prisa.
Dejen de fastidiar. Ve tú primero a la parada y espérame. Aún no terminaba de hablar. Cuando Andrea, de repente seria, se detuvo un instante y continuó. En realidad, quiero confesarme. Me quedé pasmado. Ella intentaba mantener la calma, su cuerpo rígido, pero sus orejas se habían puesto rojas. Entre las risas burlonas de nuestros compañeros de cuarto, Andrea solo me miraba fijamente y repitió una vez más. ¿Mañana tienes tiempo? Quiero tener una cita contigo. Yo creí haber escuchado mal y, atontado, le pregunté, ¿los amigos también pueden tener citas? Ella dio un paso adelante, la voz apurada. No, ya no quiero ser tu amiga. Gabriel, voy a usar el tiempo para demostrarte que ser mi novio será más feliz que ser mi amigo. Sus ojos brillaban en la noche, solo fijos en mí. En ese momento ingenuo creí que quizá toda su vida solo me miraría a mí. Pero Andrea, ser tu novio no parece más feliz que ser tu amigo. Me mentiste. Siempre me pregunto, ¿desde cuándo esa mirada dejó de ser para mí? Cuando llegué a casa ya eran las 10:30. La sala estaba a oscuras. Solo la puerta del estudio cerrada probaba que Andrea había vuelto temprano. Fui a la habitación, dejé las cosas y entré a desmaquillarme. De repente, apareció en la puerta del baño, con tono molesto. ¿Tan tarde? ¿Otra vez jugando? ¿Qué jugaste hoy? Un guión de asesinato. Me sobresalté, aún con agua en el rostro. Levanté la cabeza para mirarla. Lo siento, ¿te molesté al descansar? Su cara estaba algo sonrojada, la frente perlada de sudor. De pronto dijo, hoy te escribí sin permiso. Fue culpa mía. ¿Te causé molestias? No entendía de qué demonios hablaba. No respondí, solo bajé la cabeza para secarme la cara. Tomé el cepillo. Espérame 2 minutos. Termino de cepillarme y te dejo el baño. Ella olió el alcohol en mi cuerpo y enseguida me sujetó del brazo. ¿Bebiste? ¿No sabes que te embriagas fácilmente? Aparté su mano, tomé el vaso y me fui. Señorita Andrea, el juego sigue en curso. Solo somos extraños. Estás yendo demasiado lejos. Ella frunció el ceño. Solo te lo recordaba. Si vomitas en el baño será asqueroso y me darás más trabajo. Esbocé una sonrisa torcida. Entonces vomitaré afuera. Terminé de lavarme y me fui directo a la cama. Regla número 2. Si somos extraños, ignoro lo que diga, como si fueran tonterías. Antes, Andrea solía decir que cuando bebía vomitaba. Y hasta lloraba. Me obligaba a dejar el alcohol. En realidad llevaba años sin beber. Esa noche en la fiesta solo tomé refrescos. El olor a cerveza en mí fue porque, jugando, un compañero me salpicó espuma sin querer. ¿Qué derecho tenía ella a controlarme? Media hora después, sonó el timbre. Como Andrea no salió, tuve que ir yo. En la puerta había un chico con gafas, que preguntó con cuidado, ¿es esta la casa de la directora Andrea? Soy su asistente. Al verme, inclinó la cabeza cortésmente. Señor Gabriel, mucho gusto. Disculpe la molestia. La directora Andrea me pidió traerle medicinas. Le indiqué el camino. Ella está ahí dentro. El asistente llamó y entró. De pronto gritó, directora Andrea, despierte. Nunca imaginé que Andrea se hubiera desmayado. ¿Acaso llevaba enferma desde la mañana y aún no había tomado nada? Llamar al 112 sería demasiado tarde. Y el asistente solo no podía con ella. Así que tuve que ayudar. Aunque nos tratáramos como extraños. No podía quedarme de brazos cruzados. Me cambié de ropa y, entre los dos, la llevamos al ascensor. Ella fruncía el ceño, su cuerpo ardía, sudaba a chorros. El asistente no paraba de secarle el sudor. Parecía más su novio que yo. Pero Andrea lo rechazó. Se giró para apartarse de su manga. Al reconocer un olor familiar, se apoyó solo en mí, apoyando la cabeza en mi cuello, relajando de inmediato el ceño. Yo solo sentí amargura. 7 años juntos, aunque el amor se hubiese gastado. Nuestros cuerpos aún reconocían el olor del otro. Ella claramente quería dejarme, pero instintivamente aún me buscaba. Tal vez debía renunciar no solo a la costumbre, sino también a las caricias de Andrea. Tras dejarla en urgencias, le entregué los documentos al asistente. Encárgate tú de los trámites. La clave del seguro son los últimos 6 dígitos de su DNI. El chico se sobresaltó. ¿Y usted, señor Gabriel? ¿No se quedará? Sonreí con frialdad. Tú eres su asistente. Considéralo horas extra. Aquí ya no tengo nada que hacer. Me voy. Ante su mirada atónita, me di la vuelta y me fui, sin la menor nostalgia. Pero esa noche, di vueltas hasta las 3 de la madrugada. Resulta que soltar a alguien no es nada fácil. Todavía me preocupaba, todavía dolía, todavía la amaba. Hace 7 años, cuando solo éramos amigos, mi corazón no estaba tan cargado de ataduras. Quizá volver a ser amigos sería mejor. Cuidar lo justo, detenerse a tiempo, o ser extraños, sin preguntar, y todo sería más natural. Abracé la almohada y me repetí. No pasa nada. Ya ha pasado un séptimo del juego. Faltan 6 días para terminar. Regla número 3. Mantenerse alejado de toda tentación. A la mañana siguiente, el asistente me llamó por teléfono. Señor Gabriel, ¿podría traerle algo de ropa limpia a la directora Andrea? Ella tiene una neumonía leve. Tendrá que recibir suero durante 3 días.
Al escucharlo, entendí de inmediato que Andrea estaba usando la boca de él para probar mi reacción. Si hubiera sido antes, seguro habría pedido permiso en el trabajo para cuidarla en el hospital. Pero esta vez solo respondí: tengo que ir a trabajar. Déjala bajo la alfombra frente a la puerta. Tú entrégasela. Poco después recibí un mensaje de voz inesperado de Andrea. Con tos y rabia en la voz. Dijo: Gabriel, estoy enferma hasta este punto. ¿Y aún no puedes olvidar ese maldito juego? Aunque me veas como a una extraña. Eres demasiado cruel. No sé si el asistente le dijo algo, o si ella lo supuso por sí misma, pero terminó creyendo que yo estaba molesto. En realidad, en nuestros 7 años juntos, siempre fui el que mantenía la calma. Casi nunca me enojaba. La que siempre ponía cara seria y me reprendía era ella. Decía que vestía demasiado infantil y me obligaba a ser más varonil. Decía que caminaba saltando como un payaso y me exigía ser más serio. Decía que jugaba videojuegos inútilmente y me forzaba a acostarme temprano. Por la costumbre, cada vez daba en mi punto débil. Y con razones convincentes me persuadía a cambiar. Y sin darme cuenta, me convertí en el hombre elegante que ella y los demás veían. Aquel chico que trasnochaba jugando con sus amigos. Había desaparecido de este cuerpo. Al pensarlo, me sorprendí. En todos estos años había cambiado tanto. Quizá Andrea también notó que se le escaparon las palabras. Y de inmediato se disculpó con seriedad. Estaba con fiebre y hable con acento agudo sin pensar. Espero que no me guardes rencor. Respondí con frialdad. El juego ya empezó. No tengo obligación de ayudar a una extraña. Le ruego, señorita Andrea, que mida sus palabras. Del otro lado apareció, escribiendo. Durante un buen rato. Mientras más lo pensaba, más me enfurecía. Y envié otro mensaje. Tu asistente te cuida porque quiere agradarte para ascender. Yo ahora no tengo ninguna relación contigo. ¿Por qué habría de cuidarte? Al terminar de escribir, la bloqueé enseguida. No quería gastar más palabras. Por suerte existían las redes sociales. Cortar contacto era así de fácil. Esta vez, no flaquearía para volver a agregarla. Mis compañeros seguían sorprendidos, porque el jefe, de repente, usó todo el lunes para team building. A la hora del almuerzo, el comedor estaba lleno de bostezos. La joven dueña de la empresa cultural del piso de arriba bajó otra vez a pedir comida prestada. Al verme, enseguida se pegó a mi lado, sonriendo con picardía. Senpai, escuché que tu novia está a punto de caducar. ¿Cuántos días faltan? Déjame formarme primero. Miré a la chica que, tras 2 años de emprendimiento, ya había creado un par de éxitos culturales. Y solo pude suspirar. ¿De dónde sacaste eso? María me sirvió una costilla, moviendo la cabeza. Tengo espías en tu departamento. ¿Quién inventó eso de cuando expire no renueva? Ahora ya lo repiten como cuando expire lo deja. No creas esas tonterías. Al ver que no lo confirmaba, se le notó la decepción. Y volvió a insistir. Entonces, ¿cuándo se termina de verdad lo tuyo con Andrea? Yo sabía que ella sentía algo por mí. Pero como antes, ya estaba casado. Nunca lo dijo. Ahora que oyó que pronto estaría soltero, se apresuró a lanzarse. Pero yo no tenía ningún interés en ese guión de amor secreto. Suspiré. María, aunque termine con Andrea, no estaré contigo. Ella abrió los ojos de par en par, insistiendo con coquetería. Senpai, no seas tan rotundo. Una chica fiel como yo ahora es un bien muy codiciado. Siempre tenía esa lógica extraña que era a la vez irritante y graciosa. Tuve que aclarar. Primero, apenas nos conocemos hace 2 meses. Solo eres mi compañera menor de universidad. No te pongas la etiqueta de fiel. Segundo, yo tampoco tengo prisa por enamorarme. Tercero, ya estoy lleno. Termina tú con calma. En ese momento, Lola corrió a contar. Gabriel, María anda preguntando por ti en todas partes. Quiere que Andrea corte contigo cuanto antes. Dime, si María hubiera sido mayor y te hubiera conocido antes que Andrea, ¿la habrías elegido? Me quedé pensando un rato y luego respondí. No lo sé, en realidad, el momento en que uno se conoce también es importante. ¿La habría elegido? Probablemente no. Una chica alegre como María. Si se topaba con el yo despreocupado de entonces, solo habríamos sido buenos amigos. Y si hubiéramos sido pareja, el final no habría sido distinto. Cerca de la hora de salida, Lola asomó la cabeza por la ventana y gritó. Gabriel, ¿esa no es tu novia? Vino a buscarte. Salí a mirar, y en efecto vi el coche de Andrea detenido en la acera, con las luces de emergencia encendidas. Ella venía entrando. Justo en ese momento María trajo unos pasteles, y al oírlo se le iluminaron los ojos. Ah, llegó justo la hermana. Voy a presentarme enseguida, con el brillo de la picardía en la mirada. Bajó corriendo las escaleras. Lola se quedó atónita. ¿María va a intentar quitártela en la cara? Como ya era la hora de salida, me apresuré a recoger mis cosas, fichar y correr afuera. Al llegar, vi que ambas estaban allí, conversando con cortesía, como viejas compañeras que se reencontraban. Todo parecía bajo control. Suspiré de alivio. María, al verme, sonrió resplandeciente y dijo en voz alta. Senpai, el casero avisó que el inquilino anterior ya se mudó.
Puedes entrar cuando quieras. ¿Qué tal si te mudas esta noche? Yo te ayudo a ordenar tus cosas. ¿Cuándo dije que quería mudarme? Andrea le lanzó una mirada fría. Estaba claro que ese truco de provocar separación para ella no era más que un juego infantil. Ella no le dio importancia. Solo me dijo con calma: hoy es el cumpleaños de mi padre. Habíamos quedado en ir a cenar a casa. Él ya me llamó para apurarme. En ese momento lo recordé. El padre de Andrea siempre me había tratado muy bien. Cada vez que yo iba de visita, él mismo cocinaba una mesa llena de platos deliciosos para recibirme. Hoy, sin duda, no sería la excepción. Al pensar en tantos años de afecto, decidí no poner más obstáculos en este momento. Como yo había bloqueado su número, Andrea no tuvo más remedio que venir a buscarme en persona. La seguí hasta el coche. María corrió detrás. Se inclinó a propósito por la ventanilla y me mostró el teléfono. Hermano, esa casa está realmente bien. El precio es público, solo necesitas llevar la maleta y mudarte. Si quieres ir a verla, puedes contactarme en cualquier momento. Andrea no parecía celosa, solo esperaba con cortesía a que yo respondiera. Ella sabía que yo nunca haría algo de mirar a otro árbol mientras me apoyo en este. Así que rara vez le daba importancia a las chicas que me rondaban. Quizás también, en el fondo, ella creía que, aparte de ella, yo jamás amaría a nadie más. De hecho, tenía razón. Yo no era del tipo infantil ni impulsivo. Menos aún iba a coquetear con alguien por una simple novedad. Cosas tan absurdas y sin sentido. Jamás las haría. Solo respondí con cortesía: si lo necesito, te lo preguntaré. María, al oír eso, mostró un atisbo de tristeza. Pero al final se quedó en silencio, mirando cómo el coche se alejaba. En el retrovisor, vi la leve sonrisa en los labios de Andrea. Todo según lo que ella había previsto. Una sonrisa que parecía decir: ¿lo ves, Gabriel? Nunca podrás alejarte de mí. Por más gente excelente que hubiera a mi alrededor. Ella siempre estaba segura de que yo no me iría. Era la costumbre acumulada tras 7 años de relación. Cuando éramos amigos, siempre mantuve los límites. Cuando nos hicimos novios, fui aún más fiel y entregado. Al amar, yo amaba con todo el corazón. Sin cambiar, sin titubear. Por eso, solo cuando ella se cansaba, era cuando tomaba la iniciativa de hablar de ruptura. La iniciativa siempre estaba en sus manos. Yo solo podía aceptar pasivamente. Pero, ¿por qué durante 7 años? Yo solía pensar que mi cambio era por amor. Que por amor cedía, por amor transigía. Creía que en el amor, ambos debían equilibrarse, ir en la misma dirección para poder seguir juntos. Sin embargo, en sus ojos, yo no era más que una bestia domesticada. Por fuera parecía libre, pero en realidad estaba encerrado en una jaula invisible. Giré el rostro hacia la ventana. Me encontré con mi propio reflejo y murmuré: de verdad estoy ciego. Elegí para el padre de Andrea un reloj bastante caro, como regalo de cumpleaños. Andrea me advirtió: no hace falta, si ya casi vamos a separarnos. Yo respondí con frialdad: todos estos años él siempre me trató bien. Considéralo un agradecimiento. Fingimos que nada había pasado. Nos coordinamos con naturalidad, como si estuviéramos acostumbrados desde siempre. Después de 7 años de relación, ya no quedaban esos gestos románticos inesperados. Como era de esperar, el padre de Andrea no notó nada extraño, y nos invitó con entusiasmo a la mesa. Durante la cena, incluso mencionó el matrimonio. Ya revisé el calendario. En octubre de este año o en mayo del próximo hay días buenos. Elijan uno. Andrea aún pensaba en cómo excusarse. Cuando yo ya bromeaba: ¿para qué esperar al próximo año? Mejor nos casamos mañana. Pasado tenemos un hijo, y al día siguiente pedimos baja por maternidad. El jefe dirá: con un hijo tan grande, ¿todavía quieres baja? Anda, vete a hacer horas extras. El padre de Andrea estalló en carcajadas. Andrea, en cambio, se apresuró nerviosa. ¿Qué tonterías estás diciendo? Ella pensó que yo la estaba presionando para casarnos. ¡Qué ridículo! Yo solo contesté con voz apagada: era una broma, ¿no lo entiendes? Resulta que, cuando algunas palabras se repiten, ya no queda expectativa alguna. En el 4.º año de nuestra relación, una vez le dije con toda seriedad: Andrea, lo siento, ahora no tengo nada, solo puedo dejarte vivir conmigo en este pequeño piso de alquiler. Pero créeme, en un máximo de 3 años, lograré sacar adelante mi proyecto, ganaré dinero, y me casaré contigo de manera digna. Ese proyecto lo había investigado desde la universidad. Lo trabajé con seriedad durante años. Pero nunca daba frutos, estaba estancado. Yo, de carácter frío y reservado, tuve que aprender a socializar por el proyecto, a hacer presentaciones, a buscar inversión. Poco a poco, me obligué a ser un hombre de negocios. De un estudiante brillante, admirado por todos, me convertí en alguien que debía humillarse por un sueño. La carrera no prosperaba, los ingresos eran escasos, me sentía en deuda con ella. Y ella, a su vez, empezó a detestarse a sí misma, cayendo en la ansiedad y el insomnio. Para consolarme, me sujetaba la cara y bromeaba: 3 años que, mejor mañana nos casamos. Pasado tenemos un hijo. Al tercer día pedimos baja por maternidad. Y el jefe dice: con un hijo tan grande, ¿aún pides baja? Anda a trabajar como un burro.
Yo reía a carcajadas. Eres una capitalista despiadada. Te denunciaré al sindicato. En ese entonces, Andrea me abrazaba, riendo sin parar, y soñaba conmigo sobre el futuro, sobre la boda. Le encantaban aquellas palabras absurdas y sin sentido mías. Y también creyó en el futuro que yo prometía. Trabajaba en una empresa de videojuegos, con un sueldo estable, suficiente para ambos. Por eso no le daba importancia a mis tropiezos. Seguía confiando en que un día yo tendría éxito. De costumbre, vestía ropa cómoda, sencilla, sobraba ternura, pero le faltaba madurez. Cada vez que venía a recogerme después de mis cenas de negocios, siempre recibía algunas bromas de los inversores o de los jefes. En esos momentos, en el rostro de Andrea aparecía un leve rastro de incomodidad. Ella sonrió y dijo: «Sigues siendo un poco infantil. Ya hiciste que todos se rieran de ti», con aquel aire aún de estudiante. Yo de pie junto a una chica en vestido como Andrea. Parecíamos dos personas sin relación alguna, obligadas a estar juntas en el mismo lugar, realmente nada compatibles. Ella sabía que yo estaba esforzándome por construir mi carrera. A ojos de algunos, el tipo de novio que ella eligiera también influía en cómo la evaluaban. Y eso, a su vez, podía repercutir en los proyectos que tenía en mano. Por eso, cuando me dijo: «Gabriel, madura un poco, hazlo aunque sea por mí», yo asentí. Pero en realidad, nunca quise convertirme en un caballero exitoso, con apariencia seria y elegante. 3 años después, ya nos habíamos mudado a una casa espaciosa. Teníamos coche, pero la boda prometida nunca llegó. De camino a casa, a través del retrovisor, podía sentir que Andrea me observaba constantemente. Varias veces como queriendo hablar, pero al final callaba. Tal vez también recordaba aquellas viejas promesas. Pero yo no levanté la mirada. Poco a poco fui desgarrando esas promesas hasta volverlas papel roto. Para mí, eso significaba un gran paso adelante. Debería haberme sentido feliz. Apenas entramos y me quité los zapatos. Andrea dijo de repente: «Lo siento, hace 3 años hice una promesa contigo y no la cumplí». Sonreí con ironía. Era ese el poco remordimiento que le quedaba a una mujer desleal. Sin dejarla hablar más, levanté la mano. «Ya está, en 5 días, se acabó», antes de cerrar la puerta del dormitorio. De pronto dijo: «No volvamos a ser extraños. Seamos amigos otra vez, ¿está bien?». Aquellas palabras parecían dirigidas tanto a mí como a sí misma. Quizás pensaba: si empezamos como amigos, también podemos volver a serlo. Su voz temblaba, mezclando nervios y esperanza. Ese día no respondí. El miércoles y el jueves transcurrieron en calma. Andrea salía temprano al trabajo, y aún tenía que ir al hospital a ponerse suero. Por el lado del proyecto, el productor nos informó: el juego que desarrollamos estaba recibiendo muy buenas reacciones de los superiores, así que podíamos acelerar el lanzamiento. Todo el equipo estaba desbordado de trabajo. Yo entraba y salía muy tarde, casi sin cruzarme con ella. Su número seguía bloqueado en mi teléfono. El Messenger lo había borrado hacía tiempo, aparte de unos cabellos en el baño. Ya casi no quedaban huellas de aquella relación. Me fui acostumbrando a esa vida. Incluso el insomnio disminuyó. A la hora del almuerzo, María volvió a curiosear: «Hermano, ¿ya terminaron hoy?». Yo respondí: «No». «¿Y mañana? ¿Puedo agendarlo desde ahora?». Negué con la cabeza, pero María insistió: «Por la hermandad universitaria, ¿no puedes darme un atajo? Soy bonita, tengo dinero, incluso puedo adelantar el depósito». Me hizo reír a carcajadas. Resignado, pregunté: «María, al final, ¿qué es lo que te gusta de mí?». Ella apoyó la barbilla con gesto juguetón. «Me enamoré de ti a primera vista. Eres guapo, amable, gracioso. Jugamos videojuegos con la misma química. Al verte, mi corazón florece». La reprendí: «Definitivamente tienes problemas en la cabeza». Pero igual no pude evitar sonreír. Alguien que me conocía apenas 2 meses podía ver fácilmente mi verdadero yo. Mientras que Andrea, que estuvo conmigo 7 años, olvidó cómo era al principio. E incluso quería que nos convirtiéramos en amigos. Era irónico. Le dije seriamente a María: «En el amor, nunca esperes en la fila. Ni te rebajes a ti misma. Esas cosas jamás traen de vuelta un sentimiento verdadero». María frunció los labios. «Eso es porque diste con una desleal. ¿Quién en su sano juicio olvida la gratitud y traiciona así? Hermano, ¿no serás tú el que es un mal tipo?». Sonreí con frialdad. «Yo, en verdad, no lo soy». Esa noche, al llegar a casa, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era la de Andrea. «¿Puedes venir a buscarme?». Con solo escuchar, supe. Otra vez estaba en una mesa de copas de negocios. Ella sabía que yo tenía poca tolerancia al alcohol, y que en todos esos años, salvo necesidad absoluta, jamás me llamaba para rescatarla. Por lo visto, esta vez no pudo evitarlo. Al notar mi largo silencio, comprendió su atrevimiento y bajó la voz. «Lo siento, no debí molestarte, Gabriel». Me detuve un momento y respondí con indiferencia: «Considéralo ayudar a una amiga en apuros. Al fin y al cabo, incluso con un amigo cualquiera, no hay que ser tan despiadado». Me puse un traje impecable y entré en el salón de banquetes.
Andrea estaba ebria, recostada en la silla, con el rostro enrojecido y la conciencia nublada. Como siempre, asumí el papel de novio del director general Andrea, para saludar a los invitados. Entonces me enteré, su proyecto acababa de ganar el premio de oro, y la fiesta era la celebración. Alguien bromeó, esto en realidad era la sorpresa que Andrea había preparado para Gabriel. ¿Lo arruinaste? Tomé el trofeo y lo guardé en silencio en mi bolso. Otro dijo en tono jocoso, vaya suerte la de la directora Andrea. Su esposo viene a recogerla en persona. Ja, nosotros ni soñarlo, respondí con destreza, manejando las miradas de todo tipo. Algunos curiosos querían saber si ya nos habíamos separado. Otros me miraban con disimulo. Y algunos más intentaban acercarse a ella. Andrea me miró con ojos nublados por el alcohol, como si observara a un extraño. El hombre que antaño se ponía nervioso y torpe solo por un traje en el escenario. Ahora podía pronunciar frases corteses con total naturalidad, con la excusa de que debía conducir. Rechacé con elegancia las copas que me ofrecían. Al fin logré encarar a ese grupo de gente. Y acompañé a Andrea hasta la salida. Apenas entramos en el ascensor. Se enderezó por sí misma, con la mirada mucho más lúcida, y con cortesía me dijo, has pasado un mal rato. Todavía tuviste que venir hasta aquí. Yo solo asentí y, con la identidad de amigo, la aconsejé, de ahora en adelante, bebe menos. Ya no somos pareja, no voy a venir a limpiar los desastres por ti. La verdad es que Andrea, cuando bebía, siempre conservaba un poco de lucidez. Y el hecho de que yo realmente la cargara de vuelta a casa. Ya era, desde hacía años, una especie de complicidad entre los dos. Ella fingía estar borracha, yo iba a buscarla. Ella dijo, hoy estás distinto a las otras veces. Yo respondí con indiferencia. Ah, ¿sí? Te has vuelto más maduro. Ya sabes sonreír con rigidez. Y tu rostro es más indescifrable. Solté una risa leve. Andrea, siempre que vengo a buscarte soy así. Lo que pasa es que no te fijabas. ¿No dijiste alguna vez que querías que madurara más? Pues bien, ahora que ya he madurado, ¿por qué no te satisface? Andrea se quedó callada, sin saber qué responder. Al llegar a casa, de pronto me abrazó con fuerza en la entrada, con voz entrecortada. Gabriel, este juego no tiene nada de divertido. Dejemos de jugar, ¿sí? Vuelve a ser el chico ingenuo y adorable de antes. De ahora en adelante jamás te obligaré a acompañarme a compromisos sociales. Si no quieres sonreír, entonces no sonrías. No sabía si estaba delirando por el alcohol, o si era una confesión sincera nacida del vino. Pero no quise distinguirlo, solo que, al oír esas palabras, sentí un deseo incontenible de darle una bofetada, y en efecto, lo hice. ¡Paf! El sonido resonó en la habitación silenciosa. Andrea, ¿cómo puedes decir algo así? El dolor de la ruptura, que había estado oculto tras días de fingida serenidad, ahora afloraba poco a poco. Yo había creído que, igual que Andrea, podía establecer las reglas de este amor. Fingir ser extraños, hablar con cortesía, sonreír con educación. En aquel entonces, pasar de amigos a amantes nos llevó apenas unos meses. Pensaba, ingenuamente, que de amantes a extraños también podía resolverse pronto. Cambiar hábitos, seguir trabajando, mejorar poco a poco el insomnio. Todo parecía marchar bien. Creí que estaba mejorando. Aunque tuviera síndrome de abstinencia de novia, todavía lo controlaba. Pero esta noche, toda la fachada que tanto me costó mantener, ella la destrozó. ¿Con qué derecho Andrea me decía que había cambiado? ¿Cuánto tiempo llevaba sin mirarme de verdad? ¿Recordaba siquiera por qué me amó alguna vez? Me amó, luego me moldeó a su antojo, y al final me negó. Por primera vez en muchos días. Estallé, tan agraviado que mi voz temblaba. Andrea, al decirme eso, ¿quién te crees que eres? No puedes criar con tus propias manos una rosa radiante. Y cuando cambia, cuando brotan espinas afiladas, pretender que vuelva a ser un girasol. Cuando apenas era un brote, ni siquiera quisiste regarla. Al contrario, le injertaste otras ramas. Y cuando echó raíces, mutó y sacó espinas duras. Entonces te arrepientes. Una flor puede marchitarse y dar semillas. Pero nosotros, ya no podemos volver atrás. Andrea se lanzó a abrazarme con desesperación. Me apretó fuerte. Gabriel, lo siento, fue mi culpa, todo fue mi culpa. Perdóname. Las lágrimas ardientes empaparon mi cuello y mis hombros. Eran sollozos tardíos, de un dolor insoportable. Yo la aparté con violencia. La empujé al suelo de la sala. Y me encerré en el dormitorio, sin querer escuchar más lamentos de arrepentimiento. ¿Llorar? ¿Acaso alguien ha llorado más que yo? A medianoche, sin poder dormir, me escondí bajo la manta y llamé a mi padre. Casi contestó al instante, su voz alarmada. Gabriel, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre a estas horas? ¿Un accidente de coche? ¿Un terremoto? ¿Una inundación? ¿O te han asaltado? Hacía muchos años que no molestaba a mi familia en plena noche. Porque siempre me repetía que ya era un hombre adulto, que no debía preocupar a mis padres. Pero al oír cómo mi padre cada vez se ponía más ansioso, al fin no pude más. Y rompí a llorar como un niño, sin importarme nada, confesándolo todo. Papá, quiero romper con Andrea. Ya no me voy a casar.
¿Que por qué? Porque ya no la amo. De verdad ya no la amo. Hablaba atropelladamente, entre lágrimas y mocos, sin el menor porte de hombre. Pensé que mi padre me reprendería. Pero solo guardó silencio un buen rato. Y cuando yo ya lloraba como si se me partieran las entrañas, él dijo con calma: ¿romper? No pasa nada. La educación obligatoria dura 9 años. Y tu relación apenas llegó a 7. Considéralo como haber cursado una asignatura muy cara. La próxima vez que te examines, saca mejor nota, ¿no? Sufrir por amor es aceptable. Pero perder dinero no. Para la casa, tu madre y yo aportamos 200.000. Y otros 100.000 en reformas. Ahora que no habrá boda, recupera esa parte. O si quieres quedarte con la casa, está bien. Nuestra familia juntará lo que falta y se lo devolveremos a la otra parte. Al oírlo, llorando dije entrecortado: pero, ahora los precios de las viviendas han bajado. Si recupero el dinero y compro otra, quizá hasta gane. Mi padre se rió. Si sabes calcular ganancias, significa que tu mente sigue clara. Eso es bueno. Mi madre, que llevaba escuchando desde no sé cuándo, añadió: ¿y qué pasa con dejar un amor? Nuestro Gabriel siempre ha sido un chico fuerte y optimista. Creemos que puedes ir hacia cualquier futuro que quieras. Y elegir a la persona con la que quieras vivir toda la vida. A las 3:30 de la madrugada, hice que mis padres, a miles de kilómetros, perdieran el sueño. Pero en ese momento, yo sentí como si hubiera regresado a un puerto seguro. Me llené de fuerzas. Cuando Andrea me dijo adiós, por un instante dudé si era porque yo no era lo bastante bueno. Si por eso ella se había cansado. Pero esa sensación pasó pronto. Yo sabía que, en realidad, Andrea era quien había perdido su brillo. Antes, ser inocente y optimista estaba bien. Ahora, ser sereno y maduro también está muy bien. No hay nada malo en ello. Simplemente caminamos juntos un tramo. Y luego descubrimos que el otro no era la pareja adecuada. Así que nos separamos, y cada uno sigue su propio camino. Al principio puede sentirse un poco de soledad. Pero ambos seguiremos avanzando. El viernes por la mañana, al despertar vi sobre la mesa un desayuno abundante. Gachas de mijo, huevos al vapor, tortitas de cebollino, ensalada de algas, más un platito de frutas y frutos secos. Todo preparado por Andrea. En realidad, su habilidad para cocinar siempre había sido buena. En la época de estudiantes, cada día se levantaba temprano para cocinarme y traerme comida. Luego, al vivir juntos, aunque yo dormía más porque entraba tarde al trabajo, ella seguía levantándose para prepararme algo. Incluso en la etapa más ocupada con proyectos, Andrea nunca olvidaba hacer el desayuno antes de ir a testear en la oficina. Ese hábito me hacía creer que siempre me amaba. Quizá Andrea no imaginaba que, justo gracias a esa costumbre tan pequeña, me di cuenta de que su amor por mí se estaba apagando. Al disminuir el número de desayunos, al volverse la comida cada vez más simple, e incluso después, al ni siquiera molestarse en pedir comida a domicilio, cuando ya no estaba tan ocupada como antes, entonces comprendí poco a poco que su amor también se había ido desvaneciendo. En el estante estaba colocado su trofeo junto con una nota. Gabriel, no tenía intención de ocultártelo. Al saber la noticia del premio, enseguida quise compartirla contigo, pero descubrí que me habías bloqueado. Sigues siendo el primero en mi lista de contactos. Y lo seguirás siendo después. Esta noche hablemos en serio. Volveré temprano. ¿Hablar de qué? Seguramente de cancelar ese supuesto juego del amor. Pero ya no era un juego. Yo realmente quería terminar. No toqué el desayuno que había preparado. Y también le dejé una nota. Solo que mis palabras ya sonaban muy educadas. Muy distantes. Gracias, Andrea. Felicidades por tu premio. Esta noche tengo trabajo. No sé a qué hora saldré. No me esperes. Por otra parte, esta casa la compramos entre los dos. La gestión de los bienes comunes requiere un acuerdo claro. Como aún está vinculada a un préstamo, no es fácil cambiar de titular. Necesitamos hacerlo ante notario. Por favor, prepara los documentos necesarios y no lo olvides. Un día ocupado pasó. La tarde del viernes, la oficina estaba animada porque podíamos salir a las 6. Miré el mapa. Atascos por todas partes. María volvió a mi despacho a matar el tiempo. De todas formas, aún no podía irse. Ella preguntó: ¿quién quiere jugar? Esta vez hubo bastantes respuestas. Porque incluso arrastró a nuestro jefe a la partida. Y prometió que si le ganábamos 3 rondas, invitaría a todo el equipo al restaurante más caro de la ciudad. Y pediría los platos más caros. Yo no estaba seguro de que fuera cierto. Pero al final me dejé llevar porque la partida estaba muy emocionante. Justo entonces, Andrea llegó. Yo acababa de llevar a mi equipo a la 3ª victoria en League of Legends. Con una más, podríamos lograr un récord de victorias absolutas en 3 juegos. Con las cartas en la mano, esperaba ansioso, viendo a mi jefe rabiar sin poder hacer nada. ¿Te atreves a ganarme? Andrea tosió suavemente, atrayendo la atención. Entonces noté su rostro pálido. Gabriel, ¿todavía no has terminado la jornada? Muchos compañeros la conocían, y saludaron. La directora Andrea está aquí. ¿Has venido a recoger a Gabriel? Ella asintió levemente. Respondió con unas frases cortas, la voz ronca, y me susurró: Gabriel,
Parece que mi neumonía ha empeorado. ¿Podrías venir conmigo al hospital? Yo no me moví. Otra vez lo mismo. Cada vez que notaba mi enojo, fingía debilidad para calmarme. Olvidaba mi cumpleaños. Incumplía citas. O volvía tarde de madrugada. Y siempre usaba esa expresión compasiva para cubrirlo todo. Ese era el verdadero talento de Andrea. Siempre fría. Y justo por eso, cuando mostraba fragilidad resultaba especialmente conmovedora. Antes pensaba que era un privilegio exclusivo para mí. Pero ahora solo sentía que era un truco más. Para esconder los problemas. Como si nada hubiera pasado. Unos días atrás aún tenía fiebre. Ayer bebió demasiado. Era obvio que la enfermedad empeoraría. Se arrepintió, y volvió a usar la enfermedad como recurso. Antes de que pudiera responder, María tiró sus cartas y, sonriendo con frialdad, la desenmascaró. Ya no estamos en tiempos de usar la estrategia de hacerse la víctima. Si estás enferma, ve al médico. Gabriel no puede recetarte nada. Un consejo, la neumonía grave de verdad puede matarte. Andrea perdió la compostura, ya sin su elegancia habitual. Lo que pase entre nosotros no te concierne, forastera. María siguió sonriendo radiante. ¿Qué pasa si te clavo una estaca más en el corazón? Al fin y al cabo, dentro de poco, serás la forastera tú. Andrea, furiosa, se mareó y retrocedió tambaleante. Por reflejo me levanté para sostenerla. Pero María la apartó rápido y gritó. La directora Andrea se ha desmayado. Rápido, que alguien llame al 112. Yo la bajo ahora mismo. Antes de que nadie reaccionara. Ya la cargaba sobre su espalda. Corriendo hacia el ascensor con sus largas piernas sin dificultad. Temí que estuviera fingiendo, y salí tras ella, pero la asistente de Andrea nos esperaba en el coche, mirándonos asustada. Señor Gabriel, ¿qué le pasa a la directora Andrea? María la metió en el asiento. Empujó al asistente al volante. Todo con una fluidez que no permitió objeciones. Luego, entrecerrando los ojos y sonriendo, dijo, eres la asistente, ¿no? Tu jefa se ha desmayado. Neumonía grave, situación urgente, no podemos perder tiempo, llévala al hospital ahora mismo. La asistente, temiendo perder el empleo, pisó el acelerador y se fue. María, satisfecha, volvió triunfante. Ya te he ayudado a librarte de esa zorra. ¿Cómo piensas agradecerme? Guardé silencio. Al rato, solo dije, hermana, tienes demasiados trucos. Ella respondió alegre, lo tomaré como un cumplido. Entonces, ¿hoy me has querido un poquito más? Giré la cara de inmediato. Volvamos a terminar la partida. Al final, gané el juego. El jefe nos retuvo a cenar. Pero pagó María, diciendo que era para compensar la comida del jefe. Él bromeó. Entonces te ampliaré la tarjeta de comidas de la empresa por 3 años más. Las risas llenaron la mesa. María se inclinó a propósito hacia mí. Así podré comer contigo de ahora en adelante. Yo la rechacé con frialdad. No somos tan cercanos. Ella fingió estar dolida. Qué cruel suena eso. Dejé los palillos. Y con seriedad, repetí, María, aunque Andrea y yo terminemos, aunque eligiera estar contigo, ese amor nacido de una intromisión, te haría dudar toda la vida de si yo era sincero. Ni yo mismo sabría si solo estaba usándote para huir. Aunque seas la hermana del jefe, no me molestes demasiado. Quiero que mis colegas, cuando hablen de mí, no lo hagan solo alrededor de chismes contigo. La pequeña directora del piso de arriba. María, algo herida de verdad, admitió. Lo entiendo, he sido poco considerada, aferrándome a ti cada día. Realmente es molesto. Suspiré aliviado. Mientras lo entiendas, está bien. Pero enseguida cambió de tono. Pero no me rendiré. Hoy he visto tu reacción. Y sé que esa predecesora ya no tiene oportunidad. Yo aún soy joven. Puedo esperar. Esa es la ventaja del amor de la más joven. Me rendí, sin responder, y me uní al juego de mesa con los demás compañeros. Ellos se pusieron de acuerdo a propósito para que yo no pudiera ganar. Al final fui castigado. Tuve que intercambiar papeles con el jefe. Sentado en la silla, soportaba las burlas de todos. Director General Gabriel, por favor, tome su té. Director General Gabriel, ¿sería tan amable de firmar aquí? Director General Gabriel, ¿puede revisar el presupuesto de este trimestre y añadir 2 millones más? Yo gemía, suplicando, jefe, me equivoqué, no me atrevo a volver a ganar. No irá a asesinarme después, ¿verdad? Los compañeros reían a carcajadas. Ja, 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 por fin te toca a ti. La escena fue capturada por María, quien además la envió en secreto a algún lugar. Yo la miré con furia. María, ¿a quién le mandaste eso? Ten cuidado o borro las pruebas. Ella negó con la cabeza, brincando, sin decir nada. Un rato después, cuando terminó el juego, recién tuve tiempo de mirar el teléfono. Era un mensaje de Andrea, enviado desde el móvil de su joven asistente. En la foto, ella estaba en la cama del hospital, con el suero conectado, sosteniendo un bolígrafo, y debajo había 3 acuerdos de división de bienes ya firmados. Me escribió, Gabriel, este fin de semana aún quedan 2 días. Despidámonos de manera completa. No recordaba desde cuándo. No teníamos un fin de semana entero juntos. Ella siempre ocupada, yo a veces con horas extra. Cuando había tiempo libre,
Solía volver a casa de mis padres. Esta vez, no tenía que esperar su regreso, ni acompañarla a compromisos sociales. Nadie imaginó que, justo cuando estábamos a punto de separarnos, sería cuando al fin tuviéramos tiempo juntos. Andrea habló con cautela. Estos 2 días, no seamos extraños. Tratémonos como amigos, ¿sí? Quedaban 2 días para terminar el juego. 2 días hasta la separación oficial. En verdad, no era tan fácil volverse extraños de repente. Yo también necesitaba esos 2 días para cortar de raíz un amor que había durado 7 años. Andrea preguntó, confundida, si fueras con amigos, ¿qué te gustaría hacer? ¿Lo ves? Ya no me conocía. Yo no sentí decepción, sino alivio. Déjame organizarlo yo. El sábado, invité a mis colegas del grupo a un juego de rol. Aceptó solo Lola. Y, para mi sorpresa, también apareció María. La miré con dureza. ¿Qué haces aquí? María fingió inocencia. Y Lola sonrió torpemente. La encontré de casualidad en la puerta. Vaya casualidad. Andrea observaba con atención a la chica menor. Parecía percibir un leve peligro. Durante la comida, Andrea seguía sirviéndome como siempre, cuidando evitar los platos que odiaba. María, en cambio, abrió su teléfono y anotó: el senpai odia el cilantro y los pimientos verdes. ¿Qué más? Dígamelo para que yo me encargue después. Andrea apretó los dientes. Todavía no hemos terminado. María sonrió con frialdad. Cuestión de tiempo. Su arrogancia era evidente. Yo solo reí, rechazando con suavidad los bocados de Andrea. Déjame elegir. Por la tarde, el grupo jugó un guión de misterio y terror con otros desconocidos. Yo interpreté a un joven pintor sombrío. Andrea tomó el papel de exnovia. María fue primer amor del pasado. Lola bromeó alegre. Ja, esto parece un campo de batalla amoroso. Pero no había nada en realidad. Solo estábamos actuando, defendiendo a nuestros personajes en cada caso. Un pasado oscuro se iba revelando capa por capa. El primer amor murió a manos de la exnovia. La exnovia fue manipulada por mí hasta matarla. Nadie terminó con un buen destino. Al acabar, María hizo un puchero. Senpai, me eliminaste muy rápido. ¡Qué cruel! Yo levanté una ceja. Tenía que ganar. Andrea, que hacía mucho no jugaba. Al principio estaba torpe. Sus deducciones eran lentas. Solo cuando un NPC apareció de golpe para asustar. Ella, por reflejo, me protegió, pero acabó estrellándose contra la pared. En la penumbra, María rió satisfecha, y hasta le dio una patada. Andrea solo me miró en silencio. Mucho tiempo, sin decir palabra. De regreso, ella preguntó de repente: Gabriel, ¿por qué te gusta tanto jugar? Porque en el juego puedo ser otro. Disfrutar del mundo, ser libre dentro de reglas claras. Es muy divertido. Ella me miró mucho rato, y dijo algo extraño. En realidad, siempre has sido un chico muy bueno, muy correcto. Yo lo sabía, siempre lo supe. En el juego soy libre. En la vida real soy obediente. Estudio con seriedad. Me dedico con pasión a mis aficiones. Soy sincero con mis amigos. Y amo con todo el corazón. Por eso es que resulta tan fácil engañarme. Tan fácil que crea en promesas de amor eterno. La noche del viernes, el penúltimo día del juego, Andrea finalmente dijo: mañana no nos veamos. Está bien. El sábado, el último día, de verdad no nos vimos. Ella desapareció, no sé a dónde. Yo descansé en casa, aparte de algunos cabellos en el baño y gotas de agua en el lavabo. Ya no compartíamos nada, como auténticos desconocidos. Ella parecía haber soltado. Yo también cerraba un ciclo de 7 años. Si Andrea de verdad hubiera querido manipular mis sentimientos, con su inteligencia y EQ, quizá no hubiera podido escapar. Los 7 días pasaron rápido. Al terminar el juego, la saqué de la lista de bloqueados y le envié un mensaje solemne. El juego ha terminado. Andrea, oficialmente terminamos. Ella respondió enseguida: que tengamos una separación feliz. El lunes pedí un día libre y me encontré con Andrea en la cafetería cerca de la notaría. Seguía enferma, pálida, pero con una actitud muy serena. Me miró largo rato, confirmando que ya no había amor en mi rostro, y dijo suavemente: pareces mucho más aliviado que antes. Yo solo respondí con un ajá, indiferente. Ella sonrió, pero en sus ojos había una clara tristeza. Esta vez, al decir adiós, ¿no será que yo misma busqué este sufrimiento? Yo no respondí. Ella continuó: 7 años. Tanto tú como yo hemos cambiado. No encontré la manera de agitar esta vida tranquila. Así que pensé que tal vez separarnos sería un poco mejor. Al menos traería algo nuevo. Ella se burló de sí misma. Que romper tampoco estaba mal. Que empezar otra relación tampoco estaba mal. O incluso, simplemente mudarse a otra casa. Quizás sería más interesante. No esperaba que, llegados a este punto, ella aún siguiera excusándose. Por eso no tuve piedad en desnudar la verdad. Andrea, en realidad podrías decir directamente que ya estás harta, cansada, que tu corazón cambió. Admitirlo no es nada malo. No me digas que hasta la razón de la ruptura también quieres que la cargue yo. Tan acostumbrada estás a ser la buena, que de verdad crees que no eres ese tipo de chica mala.
Andrea se quedó rígida, en silencio. No fue sino hasta hace poco que entendí de verdad la lógica de que ella tomara la iniciativa de dejarme. Ante los demás, Andrea siempre fue una diosa perfecta, hermosa, talentosa, con una carrera exitosa. Cuando estuvo conmigo, jamás coqueteó con ningún otro hombre. Su orgullo y vanidad eran como unas cadenas, que la obligaban a ser impecable, mientras no se buscara problemas. A ojos de los demás siempre sería la hija predilecta del cielo, el modelo de éxito, pero ella en realidad ya había cambiado. Ya no era la estudiante brillante, de carácter puro y bondadoso en la universidad. Ya no era la novia que solo me veía a mí además de sus investigaciones. Ya no era la que aceptaba perder el tiempo conmigo comiendo, paseando o yendo al cine. Esas pequeñeces. En estos 7 años, Andrea pasó de ser una técnica a dirigir grandes proyectos. De la pequeña Andrea a la directora Andrea. De depender de mí para pagar juntos el alquiler, a convertirse en alguien capaz de comprar casa y coche en esta gran ciudad. Aprendió a hablar con destreza, a decir una cosa y pensar otra, a ser exitosa según los estándares sociales. Empezó a disfrutar del sabor del poder y la posición, y poco a poco sintió que su novio al lado ya no estaba a su altura. Yo no era lo bastante maduro, ni lo bastante elegante, no sabía socializar ni beber, pero fui yo quien estuvo desde que ella no era nadie, hasta que su carrera floreció. Un amor sin ninguna mancha. Claramente quería dejarme, pero no se atrevía a decirlo. Simplemente no lograba romper esas cadenas morales. Temía que dijeran que era desleal. Temía que, tras hacerse un nombre, yo la acusara públicamente. ¿De qué sirvió que intentara mostrarme elegante, comprensivo, moderado en todo, si ya no se ama? Simplemente ya no se ama. ¿Para qué fingir seguir siendo el amante fiel? Ni siquiera quería cargar con la última pizca de mala fama. Quería retenerme, solo porque de pronto se dio cuenta de cuánto sacrifiqué por ella. Y que a ojos de los demás la culpable era ella. Me traicionó, y si algún día yo lo contara, ¿qué pensarían los demás de ella? Al sentirse culpable, buscaba maneras de mantenerme. Pero con el tiempo, ¿qué valor tenía ya esa culpa? La miré, esquivando mi mirada, y me burlé. Andrea, a veces eres más detestable que esas chicas frívolas. Porque eres demasiado inteligente. Y cuando alguien inteligente hace algo malo, resulta aún más repugnante. Se quedó paralizada, quiso decir algo, pero al final solo agachó la cabeza en silencio. La que alguna vez fue la diosa fría y elevada que brillaba en la escuela. Ahora estaba atrapada en el torbellino mundano. Abrí el acuerdo, verifiqué que la división de bienes no tuviera problemas. Y firmé oficialmente. La casa se la dejé a ella. Lo mío quedó para mí. Me levanté, vámonos. Tras completar los trámites notariales, ella y yo oficialmente tomamos caminos separados. 7 años de amor llegaron a su fin. Hay personas destinadas a pertenecer solo al pasado. No tengo por qué quedarme detenido por alguien que ya no es digna de mi amor. Le pedí a María que me ayudara a contactar al antiguo casero. Antes de comprar una nueva casa, necesitaba un sitio temporal. Por suerte el precio era razonable. Solo era mudarse y ya. Menos mal que no era justo frente a ella. Si no, seguro habría cambiado otra vez. Odio esos clichés de reencontrarse con el ex, como en los dramas románticos. Unos amigos me ayudaron con la mudanza. Ni siquiera le di a María la oportunidad de lucirse. El segundo día después de instalarme, sonó el timbre. María, con una gran caja de regalo en brazos, sonreía en la puerta. Hermano, lo he pensado, ya que ustedes rompieron. Es una oportunidad única. Si espero a que la olvides y vuelvas a creer en el amor, pasarán 10 años, 8 años. ¿Quién desperdicia tanto tiempo? Una oportunidad así un cachorrito como yo no puede dejarla pasar. ¿Quién quiere desperdiciar una década por una mujer tan ruin? ¿Me tomas por tonta? Tú no volverás con ella, ¿verdad? Con los muertos no se debe molestar. Ese es el mayor respeto. Me quedé sin palabras. Ella no está muerta. María no le dio mucha importancia. Solo lamentó una frase y luego dijo con indiferencia: la próxima vez que pase por la funeraria, entraré a mirar. ¿Y si la muerta resulta ser ella? Yo empecé a enojarme. Pero María me empujó hacia dentro de la casa. Mientras hacía pucheros. Me equivoqué. Hermano mayor, busca un florero. ¿Sí? ¿Qué comemos al mediodía? ¿Me dejas compartir el delivery? ¿Quieres jugar videojuegos? Me traje la PS5. Sus temas saltaban caóticamente, sin importarle a nadie. Hasta para venir a comer gratis se atrevía a plantarse en mi casa. La miré, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, arreglando flores con toda seriedad. Y después de pensarlo un rato pedí otra ración de comida. Después de todo, tampoco podía echarla de verdad. Pero en este momento yo aún no quiero empezar otra relación. Vivir así me resulta más cómodo. Desde la perspectiva de Andrea, soy amante del alcohol, y fui yo misma quien mató mi amor con mis propias manos. Cuando dije en el grupo del dormitorio que pensaba romper con Gabriel, todos mis compañeros de universidad me dijeron que estaba loca. ¿Acaso le pusiste los cuernos? ¿O es que Gabriel perdió la memoria? ¿No estaban hablando ya de casarse?
¿Ahora quieres terminar? Aunque aparezca tu primer amor, no es motivo para dejarlo. ¿Tienes problemas de cabeza? Empezaron a bombardear el chat con mensajes. En ese momento, el marido de la mayor usó la cuenta de ella para mandar una nota de voz. Andrea, quien traiciona a su esposo no logra nada en la vida. Si los dos son tan calculadores, entonces mejor despídanse antes de que te arruines. Después salió del grupo y, de paso, me bloqueó. Al rato, el mayor me llamó. Mi mujer tiene el carácter muy directo. No lo tomes a mal. Sí, lo sé, no culpo a mi cuñado. Él guardó silencio un momento y con voz pesada dijo: Andrea, en el dormitorio eras la menor, pero también la más lúcida. Y tu carrera es la que mejor ha progresado. Sé que aconsejarte no sirve, pero lo que haces es una tontería. Tras regañarme, preguntó: ¿por qué al final, no estaban bien ustedes dos? Lo pensé mucho rato antes de decir: no sé, solo siento que es aburrido. Él contuvo la rabia, pero al final colgó. Yo sabía que a partir de ahora, para todos en el dormitorio, yo quedaría marcada como mujer infiel. No sé si eso es bueno o malo, pero para Gabriel seguro que será un golpe fuerte. Terminemos. Gabriel, cuando pronuncié esas palabras, sus ojos enrojecieron al instante. Me preguntó la razón. No pude evitar bajar la mirada y mentir. Nada, solo que me siento cansada. No. En realidad no era eso. Yo no soy de cambiar de sentimientos fácilmente. Lo que anhelo es una relación estable, constante como el agua que fluye. La falta de sobresaltos me da seguridad. Pero el año pasado, en una reunión de colegas, todos hablaban de sus propias líneas de investigación. Yo llevaba 2 años estancada, sin avances. No sé quién comentó de repente: Andrea, tienes talento, pero todo lo haces demasiado correcto, demasiado perfecto. A veces los avances surgen de un destello inesperado, de atreverse a un camino distinto. Alguien trató de defenderme. Andrea siempre ha sido así. Hasta para comer se limita a unos pocos platos de la cafetería. Cuando viaja usa siempre el mismo champú y gel. Hasta su novio es su primer amor. Y ya estaban por casarse. ¿Acaso la seguridad no es algo bueno? Una vida tranquila, ¿no es envidiable? No sé si fue esa calma uniforme lo que ató mis pensamientos, manteniéndome en el mismo sitio. Así que probé a cambiar. Comí platos nuevos. Contacté con nuevos socios. Usé productos diferentes. Me reuní con expertos de otras áreas. Y resultó que no estaba mal. La novedad me abrió la mente. El proyecto avanzó cada vez mejor. Todo el equipo trabajando horas extras. Y yo casi no volví a casa. Gabriel también estaba ocupado. Al principio me llamaba seguido. No sé desde cuándo. Esas llamadas perdidas se hicieron menos. Durante ese tiempo, mis horarios eran un caos. Pero mi cabeza estaba tensa como un arco. Finalmente el proyecto salió adelante. El jefe me dio una palmada en el hombro, sonriendo. Andrea, últimamente estás iluminada. ¿Acaso abriste todos tus canales de energía? Yo solo sonreí. Pero pensé, romper las viejas reglas. Empezar una vida nueva. Quizá no es malo. Y en esa vieja vida, lo único que jamás cambió era Gabriel, siempre rodeado de amigos, risas, charlas. Él nunca se dio cuenta de mí. Gabriel parecía haber nacido con una sonrisa. Pero no de esas tontas, sino una sonrisa suave, que incluso en sus momentos de triunfo se limitaba a una ligera curva. Se decía que era muy bueno en los videojuegos, tanto que hizo rendirse a muchas pretendientas que siempre perdían contra él. Muchas chicas quedaron destrozadas en sus partidas, y perdieron el valor de confesarse. Pero él, de eso, no se enteraba. Parecía muy lento para el amor, incapaz de notar en esas partidas bulliciosas cuántas insinuaciones había escondidas. Yo misma me dije: no juegues con él, perderás feo. Pero si se trata de algo serio, hay que ser sincera, porque él lo creerá. Alguna vez pensé que, al terminar, Gabriel lloraría, pero solo propuso: juguemos a ser desconocidos por una semana. El primer día del juego, Gabriel se cambió por completo a un atuendo más luminoso, tanto que por un momento creí que aún era un estudiante universitario. Se despidió de mí con cortesía. Claramente ya había asumido el papel de un desconocido. No probó el desayuno que preparé. Incluso cambió el canal de la música en la sala. Últimamente he estado haciendo horas extras sin parar. Y además anoche no pude dormir. Creo que tengo fiebre. Le mandé un mensaje preguntándole dónde comprar medicina para bajarla. Pero no me contestó. Sentada en el sofá, de pronto me di cuenta. Ya no somos pareja. Y en los ojos de Gabriel, un desconocido no tiene privilegios. No fui a la oficina. Trabajé desde casa. El proyecto del año pasado, después de salir a bolsa, se implementó en las fábricas de los clientes, lo que generó muchos problemas que había que resolver. Los ingenieros enviados por la empresa aún no se acostumbraban al sistema. Yo debía darles instrucciones a distancia. Sin darme cuenta, trabajé hasta la noche. No comí, tampoco compré medicina, solo cuando escuché el agua correr en el baño. Supe que Gabriel ya había vuelto, muy tarde. Se veía de buen humor. Para nada como alguien que acabara de hacer horas extras en la oficina. El olor a alcohol me golpeó de inmediato. Por instinto le pregunté algo. Y él, con frialdad, me esquivó.
Te metes demasiado. Poco a poco recordé que, antes de estar conmigo, Gabriel nunca había sido alguien fácil de tratar. Le gustaban los videojuegos, tenía muchos amigos, pero la mayoría solo eran compañeros de juego, no verdaderos cercanos, solo quienes eran reconocidos y aceptados por él. Podían recibir su entusiasmo sincero. Aún recuerdo claramente aquella vez, cuando su compañero de cuarto descubrió que alguien había hecho una mala jugada y arruinado a propósito su vestuario para la actuación. Cuando me enteré, él ya estaba en el escenario. Desde las bambalinas, lo vi torpemente cubrir el dobladillo de su falda, bailando con descuido, a punto de retirarse. Su compañero me dio una patada y me dijo: «¿Qué haces ahí sentada? Échale una mano». Apurada, le pasé una chaqueta. Él se la puso, salió al escenario a presentar, con una seguridad aparente, pero yo sabía que tenía las palmas de las manos empapadas de sudor. Temía que me tratara igual que a las demás chicas. Como era de esperar. Después Gabriel vino a buscarme, con las mismas cartas de siempre. Agradecer, invitar a comer, añadir como amiga, y despedirse. Mi amiga torció la boca. Gabriel es lentísimo, y tú sí que tienes paciencia. ¿Por qué no eres un poco más directa? No, yo quería empezar como amiga. Gabriel era tímido. Si alguien que apenas conocía se le declaraba, seguramente saldría corriendo. Tenía demasiados amigos. No distinguía quién era especial y quién no. Yo debía esperar hasta volverme lo suficientemente especial, hasta tener la certeza de ganar, para confesarme. Así que, tras varios meses de amistad lenta con Gabriel, por fin me declaré en serio. Era la única a su lado a quien no le gustaban los videojuegos. Y la única que lo invitó sinceramente a una cita. Gabriel, voy a usar el tiempo para demostrarte que ser tu novia te hará más feliz que ser solo tu amiga. Ese día, su compañero de cuarto se reía por lo bajo, burlándose de mí, pero en mis ojos solo estaba su rostro atónito, que poco a poco se tornaba rojo de vergüenza. En efecto, la sinceridad es lo más conmovedor. Mi estrategia paciente volvió a tener éxito. Él ni siquiera sabía que había pasado más de un año desde la primera vez que me enamoré de él. Mis amigos siempre decían que alguien capaz de soportar tanto como yo, algún día lograría grandes cosas, que si alguna vez hiciera algo malo, seguramente nadie notaría el peligro. Yo también lo creía. Haber escondido un amor secreto tanto tiempo demostraba que era a la vez despiadada y temerosa de perder. Después de estar juntos, comíamos, salíamos. En los exámenes siempre me adaptaba a él, con paciencia y cuidado. Al vivir juntos, casi me hice cargo de todas las tareas domésticas. Cocinaba de manera voluntaria, aunque mi trabajo se volvía cada vez más ocupado. Seguía pendiente de su vida diaria. Nunca pensé que quererlo de esa manera fuera un error, porque realmente quería darle lo mejor a Gabriel. A los 30 años, pasé de ser una empleada común a ascender rápidamente a subdirectora. No me permití tiempo para ensayos y errores. Debía madurar rápido. Cada paso tenía que ser exitoso, sin margen para fallar. Mientras tanto, Gabriel era muy distinto. Trabajaba en una empresa de videojuegos y, aparte de las horas extras, nunca fue como yo, exigente con cada proceso, cada detalle, modificar el contenido del trabajo, cambiar la dirección. Para él no era nada grave. Comenzar de nuevo no tenía importancia. Yo siempre terminaba recordándole que no bebiera, porque cada vez que se embriagaba le dolía el estómago. Vomitaba ácido, aunque a veces, borracho, me abrazaba para hacer tonterías. Que caminara despacio, porque se caía de bruces sin motivo. Se torcía el tobillo y luego olvidaba el dolor. Que no se desvelara, ya que con lo mucho que trabajaba, levantarse temprano era casi como matarlo. Siempre creí que lo hacía por su bien. Pero Gabriel nunca pareció feliz por ello. Escuché muchas veces a la gente murmurar a mis espaldas. Si no fuera porque la conoció desde la universidad, con una personalidad tan alegre y entusiasta, ¿cómo podía Gabriel convertirse en mi novio? Incontables veces expliqué que él era muy bueno, el chico más maravilloso que jamás había conocido. Al principio fui yo quien lo persiguió, pero nadie lo creía. A sus ojos, no éramos para nada una pareja adecuada. Repetían lo mismo una y otra vez, y jamás ocultaron sus miradas burlonas. Después, obligué a Gabriel a volverse más maduro, porque, de lo contrario, los demás lo menospreciarían fácilmente. Parecía no entender mi tono, pero aún así cambió por mí. Afuera, empezó a usar traje, zapatos de cuero, y a llevar una sonrisa social para tratar con extraños. Hasta mis padres, cuando lo conocieron, lo elogiaron como un gran muchacho. Desde entonces, nadie volvió a decir que no hacíamos buena pareja. Quien nos veía juntos comentaba lo bien que nos veíamos. Solo que, cada vez salía menos. Solo en casa podía vivir con comodidad y naturalidad. Cuando mi padre llamó para apresurarnos a cenar en familia, me acordé del compromiso anterior. Al ir a buscarlo, su compañera de clase menor se me plantó delante para provocarme. Yo no la tomé en serio, porque sabía que a Gabriel no le gustaban las personas demasiado efusivas, que se lanzaban de golpe sobre él. Al ver que aún mantenía la cortesía con aquella chica, me sentí afortunada por conocerlo bien. Pero tampoco pude evitar los celos. Esa muchacha era capaz de expresar abiertamente su afecto por él.
acercarse sin pudor, mientras que en su día yo no tuve valor para tanto. Si en ese entonces él me hubiera rechazado, no habría soportado la vergüenza. En realidad, yo temía demasiado perder. Por suerte, desde la amistad hasta el noviazgo, cada paso lo di correctamente. Durante la cena con mis padres, Gabriel sonrió al mencionar una oportunidad laboral. Yo temí meter la pata, pero él desvió el tema con indiferencia, como si ya no le importara. En ese instante sentí un gran desasosiego, como si de pronto me diera cuenta de la distancia entre nosotros y de las estrictas reglas de ese juego de desconocidos que jugábamos. Él de verdad me estaba dando la espalda, dejándome atrás. Al llegar a casa, como impulsada por un demonio, solté: ¿y si dejamos de ser desconocidos y volvemos a ser amigos? En realidad, aquello no formaba parte de mi plan. Su alejamiento era precisamente el objetivo que yo había calculado. Se suponía que debía alegrarme, pero cuando él realmente se volvió desagradable, mi corazón se desordenó, temiendo que no me hubiera oído. Insistí: Gabriel, empezamos siendo amigos. Entonces también podemos volver a serlo, ¿verdad? Él no respondió. Entendí que esa era una negativa. Me sentí completamente insensata. Era yo misma quien había traicionado primero. Tras 2 días de obligarme a mantener la calma, regresé al ritmo habitual: ir al hospital a ponerme suero, trabajar en la empresa, reunirme con clientes. Solo necesitaba aguantar unos días más, y lograría mi objetivo: separarnos. Sin embargo, con el premio en mis manos, ebria de tanto alcohol, no pude evitar llamarlo. Ese premio era la prueba de que me había convertido en una desalmada, pero también el logro más orgulloso de toda mi carrera. Al mismo tiempo que deseaba que viniera, también deseaba que no lo hiciera. Con la vista nublada, una vez más fue él quien me sacó de aquel incómodo banquete. De pronto comprendí que ese Gabriel ya no era el rayo de luna de mis recuerdos. Yo misma lo había cambiado. Había moldeado a un Gabriel nuevo, y ahora quería desecharlo. De regreso a casa, borracha, rompí a llorar. Gabriel, este juego no tiene ninguna gracia. Detengámonos, ¿sí? Vuelve a ser como antes. Ese chico ingenuo y adorable. ¿De acuerdo? ¡Paf! Un bofetón resonó en la habitación silenciosa. Fue la primera vez que Gabriel me golpeó. Temblaba de ira. Andrea, ¿cómo puedes decir algo así? Sus ojos muy abiertos, llenos de lágrimas que caían sin cesar. No puedes criar con tus propias manos una rosa resplandeciente y luego pretender que vuelva a ser un simple girasol. Era la primera vez que veía su rostro hecho pedazos. De verdad nada agradable de contemplar. ¿Qué demonios había hecho yo? ¿Cómo pude transformar a un chico que sonreía radiante como el sol en lo que es ahora? Gabriel, lo siento, fue mi culpa. Todo fue culpa mía. Perdóname, por favor. Pero en cuanto lo dije, supe que él nunca me perdonaría. No sé desde cuándo, empecé a tener fiebre otra vez. La medicina del hospital parecía ya no hacer efecto. La enfermedad empeoraba. Quería ver a Gabriel en persona. Hablar claro, acabar con ese estúpido juego. Ya no necesitaba un nuevo mundo, nueva vida. Solo quería volver a mi zona segura. Aceptar un puesto en logística, si era necesario. Sin premios, sin nada. Solo quería regresar con Gabriel. Pero aquella maldita compañera menor me metió a la fuerza en un coche y lo alejó de mí. Todavía tuvo el descaro de mirarme con sorna, como burlándose de mi estupidez. Al despertar en el hospital, quien me visitó fue la mayor de nuestro dormitorio. Ella había ido con su esposo a un control de embarazo, y casualmente me vio en urgencias. Al mirarme tan deshecha, se rió con frialdad mucho rato, y lentamente escupió: Andrea, mi marido tenía razón. Te lo mereces, eres una miserable. Un novio tan bueno, y lo destrozaste. Al salir de la consulta, al verme de nuevo, me miró con aún más desprecio y lanzó una última frase: una va al médico por el embarazo, y tiene que presenciar a una mujer tan despreciable como tú. ¡Qué mala suerte! ¿Tan pésimo es mi aspecto? ¿No es esto simplemente el precio de mis propios actos? ¿El castigo que merezco? Mi hermano mayor tiró de su esposa. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedes soltar esas palabras justo delante de ella? ¿Y acaso me equivoco? No es más que una egoísta. ¿Interesada? ¿Cree que por ser directora general ya es muy impresionante? Se burla de Gabriel, pero lo convierte en el marido de una rica heredera, en el esposo de una campeona mundial. Y así él también gana prestigio. Si lo que quiere es presumir con un novio competente, que pague para contratar a alguien. Con dinero, el servicio sería hasta más atento. Me puse pálida al escucharla. Mi hermano mayor se llevó la mano a la cabeza. Dios mío, ya cállate un poco. Andrea no es una mujer tan superficial. Ella, acariciándose el vientre de embarazada, extendió la mano. ¿Andrea no se ha arruinado todavía? Entrégame el sobre por adelantado. Al bautizo de mi hijo ya no te voy a invitar. Forcé una sonrisa. Tienes razón, yo sí soy muy vanidosa. Le pedí a mi asistente que sacara un fajo de billetes de mi cartera y se lo entregara. Ella tomó el dinero y resopló con desdén. Andrea, yo no acepto nada gratis. Un último consejo. Gabriel siempre ha sido un buen hombre. Si te queda un poco de conciencia, acumula algo de virtud y déjalo en paz.
Dicho esto, tiró de su marido y se marchó. Hasta una extraña fue capaz de desnudar mi falsedad. Y sin embargo, Gabriel, solo por amarme, ha soportado en silencio durante tantos años mis exigencias y críticas. Cuando quise que fuese un muchacho alegre y despreocupado, lo elevé hasta el cielo con mis halagos. Cuando quise que se convirtiera en un novio maduro y elegante, empecé a controlarlo hasta en los más mínimos detalles. Cada cálculo mío, frente a su sinceridad y tolerancia, de pronto resultaba ridículo, tosco y mezquino. Ya he firmado el acuerdo de división de bienes. Gabriel, este fin de semana, dediquémoslo a despedirnos como se debe. Me concedí una última oportunidad, intentando pasear, cenar, divertirnos juntos como antes. Aunque nos separemos, quizá podamos seguir siendo amigos. Porque si de verdad nos convertimos en extraños, no sé cuánto me arrepentiré. Si ya no puedo ver tu sonrisa, si ya no puedo abrazarte tan de cerca, te habré perdido para siempre. Pero Gabriel parece haberme dejado atrás. Me trata como a una amiga cualquiera. Empieza a tener su propia agenda de fin de semana. Ante mis atenciones, no parpadea, ni muestra alegría alguna. Jugamos a un videojuego de rol. No me critica por torpe, pero ya no me guía con entusiasmo como solía hacerlo con su colega Lola. Cuando de pronto aparece un NPC para asustar, corrí instintivamente hacia él, y él solo se quedó un segundo inmóvil antes de apartarse de mi contacto. Solo ese instante bastó para que entendiera todo. Ya era demasiado tarde. El juego de una semana como extraños había llegado a su fin. Cuando estábamos enamorados, jugué con él a distintos videojuegos. A veces faltaban jugadores y yo entraba para completar. Pero jamás logré ganarle, y sin embargo esta vez, deseaba que él ganara, porque su sonrisa al ganar era realmente hermosa. El último día ya no lo molesté más. Había perdido el derecho a acercarme. El día que fuimos a la notaría, Gabriel agachó la cabeza para firmar y sellar, resolviendo los últimos asuntos económicos entre nosotros. Al separarnos, tomó la carpeta de documentos y se dio la vuelta para marcharse. No pronunció un adiós. Lo supe. Ese era el verdadero adiós. Ni siquiera sabe que desde hacía mucho, muchísimo tiempo, yo lo había amado desde la primera vez que lo vi. Quien revela sus cartas primero siempre acaba diciendo: debo aferrarme con fuerza, aunque me destruya a mí misma. Él avanzó a grandes pasos hacia el futuro. Y yo fui quien mató con mis propias manos este amor. Fin.